por un día más de vida, por darnos el privilegio y el ánimo, Señor, de estar ante tu presencia. Estamos eternamente agradecidos, Señor, por darnos la salud, el aire que respiramos, Señor. Y en este momento, Padre, de adoración, le pedimos que sea usted con el hermano que trae la meditación, que sea usted a través de él, oh Padre, transmitiendo ese mensaje de amor, mensaje de consolación, mensaje de ánimo. Sabemos, oh Padre, que su palabra nos sirve para la vida, Señor, para nuestro caminar. Y es así, oh Padre, que en sus manos dejamos esta reunión, sabiendo que usted es un Dios de orden y no de desorden, Señor. Y que esta palabra que va a ser transmitida a través de nuestro hermano, que pueda llegar a nuestros corazones, que pueda llegar, oh Padre, a esas personas que no han escuchado de ti. Sabemos, oh Padre, que su palabra es como una espada de doble filo, Señor, que penetra, oh Padre, el alma, y penetra los corazones de las personas, Señor, que aún no conocen de ti, oh Padre. Todo lo dejamos en sus manos de amor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Hola, dale otra más. Otro más arriba. Tiene doble. Hola, ahora sí. Listo. Buenos días, hermanos. Buenos días. Me alegra mucho verlos a todos en esta mañana. Y quiero comenzar este estudio con una corta reflexión. Resulta que un día, cuando los empleados de una empresa llegaron, se encontraron en la recepción un letrero grande que decía: ayer falleció la persona que impedía su crecimiento en esta empresa. Está invitado al velorio en el área de deportes. Al comienzo, todos los empleados se preguntaron y se entristecieron: ¿quién será el que habrá muerto? Pero después empezó esa intriga. ¿Quién era esa persona que no quería que yo creciera en esta empresa? La agitación en el área de deportes fue tal que incluso tuvieron que llamar a los de seguridad para que organizaran bien la fila. Conforme las personas iban pasando y acercándose al ataúd, la intriga aumentaba. ¡Qué bueno que ese señor se murió! Uno a uno, los empleados agitados se aproximaban al ataúd, miraban al difunto y tragaban en seco. Se quedaban unos minutos en silencio. Y era como si les hubieran tocado lo más profundo del alma. Bueno, se quedaban parados un segundo y continuaban. Ahora, ¿qué es lo que estaba ahí? Resulta que había en el fondo del ataúd un espejo. Y justo al frente del espejo había un letrero que decía: solo existe una persona capaz de limitar tu crecimiento, tú mismo. Es curioso cómo nuestra mente y nuestro pensamiento sobre un tema o una cosa nos puede o bien limitar o nos puede ayudar a desarrollar nuestro carácter como cristianos. Vamos a ver un ejemplo que la Biblia nos muestra sobre este tema. Es curioso porque siempre buscamos ejemplos de nuestra vida cotidiana para hacer los estudios, pero después nos vamos a la Biblia y nos damos cuenta de que el mejor ejemplo siempre está en este libro. Vamos a dirigirnos a Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: y Jonás se levantó. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia
de Jehová. Vamos a analizar estos versículos. Tenemos al principio a un hombre que recibe una orden directa de Dios. Dice, levántate y ve a Nínive. La siguiente acción que vemos es a Jonás negándose a ir a esa gran ciudad por su maldad y principalmente porque sabía de la misericordia de Dios y que si Dios podía, por medio del mensaje que iba a dar Jonás, salvar a toda esa gente, lo iba a hacer. Así que, ¿qué decidió hacer Jonás? Decidió irse lejos de la presencia de Dios. Luego sabemos qué pasó con Jonás, pero a lo que voy es, Jonás tuvo la oportunidad de salvar a toda esa ciudad y crecer espiritualmente en ese momento, pero tomó la decisión de irse por conflictos personales, tal vez por egoísmo o cualquier otra razón. Ahora, ya detectamos qué era lo que impedía el crecimiento de Jonás. La pregunta es, ¿qué será lo que está impidiendo crecer nosotros como cristianos? Vamos a ver esto de una perspectiva un poco distinta. Nuestro objetivo como cristianos es atraer personas a los pies del Señor. Vamos a dirigirnos a Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, acá está hablando Jesús después de habérseles aparecido y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para ser distintos y atraer a esas personas? Sabemos que Dios nos manda a nosotros a ser santos. Vamos a dirigirnos a Levítico, capítulo 20, versículo 7. Levítico, capítulo 20, versículo 7. Aquí Dios se estaba dirigiendo a Moisés y al pueblo, dándoles una serie de instrucciones para que no adoraran a otros dioses. Levítico capítulo 20, versículo 7, dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y también vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un texto muy parecido en el Nuevo Testamento, y es en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La palabra de Dios hace tantos cambios en nuestra vida como cristianos cuando lo permitimos, que incluso se nota. Y vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 16, versículo 23. Hechos capítulo 16, versículo 23. Un poco de contexto es que estaba Pablo y Silas y los estaba siguiendo una mujer que tenía un espíritu de adivinación dentro. Entonces Pablo expulsó ese espíritu y los hombres que estaban lucrando con esa muchacha que tenía ese espíritu de adivinación, los llevaron frente al concilio y entonces los iban a meter presos. Y así comienza el versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato
los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ojo con esta parte, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Cómo sería de fuerte ese terremoto? Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal. Todos seguimos, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Ahora, la gran pregunta acá es, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? No estaban hablando de los hombres que los metieron a la cárcel, ni estaban maldiciendo por estar encarcelados y en el calabozo de más al fondo. Estaban orando y cantando. Y eso fue lo que llamó la atención del carcelero, porque imagínense un terremoto tan grande, todas las celdas abiertas, llenas de prisioneros encarcelados, y iba a ser peor para el carcelero si los dejaba ir, así que iba a preferir matarse. Pero se acercó a Pablo y Silas. ¿Y qué es lo que sigue diciendo acá? Continuemos leyendo la historia. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en Jesucristo, en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. El carcelero vio cómo actuaron primero Pablo y Silas y después se acercó a ellos para escuchar. Y así es como debemos actuar, hermanos. Es primero mostrar en nuestras vidas cómo somos cristianos y después enseñarles a las personas, tal y como nos lo mostró el Señor Jesucristo. Y esto inmediatamente atrae la atención, porque no sé si les ha pasado en sus vidas cotidianas que están con algún compañero de trabajo, de colegio, de universidad, y cuando uno habla, siempre dicen: usted tiene algo diferente, ¿verdad? No sé, algo en usted lo noto distinto. Y efectivamente, es porque nosotros estamos viviendo conforme a Dios. Si esto no ha pasado, o ni siquiera es necesario que nos lo digan, es simplemente que se queden con el pensamiento de por qué esta persona es distinta y por qué actúa diferente a los demás. Ahora, si no nos ha pasado esto, es necesario que veamos qué cosas debemos mejorar, qué cosas debemos cambiar para estar cada vez acercándonos más al propósito, que es igual, es llegar a ser como Cristo. Vamos a dirigirnos a Mateo capítulo 5, versículo 15 al 16. Mateo capítulo 5, versículo 15 al 16. Dice, vamos a leerlo desde el 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es una especie de recipiente en el que ya no sale ninguna luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Algo que me grabé mucho desde mi conversión es que el único limitante que nosotros tenemos para conocer más a Dios somos nosotros mismos. Así que es bonito saber que nosotros tenemos en nuestras manos la oportunidad o de conocer o de no conocer más a Dios. Y a la vez con esto viene una responsabilidad bastante grande, porque Dios nos va a preguntar, ¿se tomaron el tiempo de conocerlo? Vamos a pasar toda la eternidad con Dios y no creo que nosotros vayamos a pasar el tiempo con alguien que no conocemos. Como decía el hermano en el estudio de la mañana, el hermano Israel, no podemos amar a Dios sin obedecerle. Además de que vamos a ser juzgados según lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Otra muestra de lo que muchos podemos hacer sin ser eruditos bíblicos, lo vemos en la parábola de los talentos. Cada uno de nosotros tiene un talento especial, un regalo que Dios nos dio para que lo utilicemos a su servicio. La pregunta es, ¿estoy utilizando mi talento para el beneficio de la obra de Dios? ¿Para el beneficio y para que nosotros crezcamos como cristianos? ¿O me estoy limitando a esconderlo? ¿Ya descubrimos cuál es nuestro talento? Y es sencillo porque unos pueden tener una bonita voz, otros tienen el don para orar. Hay hermanos que dan sermones y estudios espectaculares. Hay hermanas que hacen una excelente labor como diaconisas. Hay hermanos que hacen su trabajo no necesariamente acá al frente, sino en silencio. Y es una obra muy importante. Como ejemplo tenemos a Moisés. Moisés era corto de palabra y necesitaba a Aarón para que hablara. Pero eso no lo limitó, no le impidió hacer la voluntad de Dios. Pablo, con todos los beneficios que tenía, no los estimó y colocó su vida al servicio de Dios a tal nivel que dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. ¿Quién puede decir eso? Y es porque explotó su talento al 100%. No lo guardó por temor. No se limitó él mismo a tener una vida normal, una vida cómoda, sino que se puso como propósito ser igual que su maestro. Tenemos el ejemplo de Daniel, a pesar de ser de la realeza y haber sido llevado a un pueblo que tal vez ni siquiera conocía. A pesar de eso, no se contaminó con la comida del rey. A pesar de que pusieron una ley de que solo se podía adorar al rey, él no cambió y él siguió haciendo las cosas bien, siguió adorando a su Dios. A pesar de ser un joven, marcó la diferencia entre toda esa gran ciudad. Y podríamos nombrar a muchos otros personajes de la Biblia que en realidad existieron, que en realidad tuvieron dificultades como cada uno de nosotros. Porque muchas veces se nos olvida y pensamos, estos hombres eran superhumanos, pero en realidad tenían las mismas dificultades. Nuestro Señor Jesucristo estuvo asustado. Por eso le oró a su Padre. Tenemos ese ejemplo. Podemos nombrar a Job, que a pesar de perderlo todo, perder a sus hijos, su familia, todo lo que tenía, decidió no arremeter contra Dios. Tenemos a David, que a pesar de todos sus errores, fue un hombre conforme al corazón de Dios, entre muchos otros personajes. Y todos ellos tienen algo en común. Decidieron no limitarse. Querían crecer en la sabiduría de Dios. Querían cambiar sus vidas y permitir que esas dificultades los moldearan. Y al final cumplieron su objetivo. Ahora, ¿estamos cumpliendo nuestro objetivo o nos estamos limitando a hacerlo sencillo?
porque no hay cambio sin un verdadero esfuerzo. Y incluso el mundo lo sabe, no hay nada que valga la pena sin un esfuerzo. Y nuestra vida eterna en realidad lo vale, hermanos. En conclusión, nuestro objetivo como cristianos debe ser crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Nuestras actitudes y cómo veamos los problemas como problemas o como oportunidades para crecer es lo que va a definir que el resto de personas vean algo diferente en nosotros y a quién estamos siguiendo. No nos conformemos a este mundo, como dice la Escritura, y sobre todo, no nos limitemos a nosotros mismos a crecer. Hoy tenemos la decisión en nuestras manos. Los invito, hermanos, a que juntos crezcamos cada vez más en el conocimiento de Dios, porque para eso estamos nosotros, para eso somos una iglesia, para crecer juntamente. Ahora, ¿quién es el que está limitando su crecimiento? Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Marito. Bueno, hermanos, continuamos.